Bueno, mi nombre es Carlos David Flor Santos, perteneciente al grupo 4 junto a Luis Esteban Perea y Eduardo Sebastián Bueno, y a continuación voy a presentar la solución al ejercicio biológico que escogimos con la ayuda del profesor Howard. Bueno, aquí está el enunciado. Cuando alguien vaya a revisar la solución puede pausar el video, leerlo y yo me voy a limitar a presentar su solución. Bueno, nos dicen que la celulosa sufre una reacción enzimática para producir azúcar. Voy a representar esto como A produce B y la enzima como E. Nos dicen que se llevan a cabo experimentos en un CSTR para estudiar la cinética de la reacción y que la temperatura en esta experimentación se mantiene constante a 50 grados Celsius. Nos dan los datos de las concentraciones de entrada de sustrato, es decir, de celulosa, y de enzima, que en cada experimentación es la misma. Y nos presentan datos de la concentración de salida de sustrato versus el tiempo de residencia. A partir de esto nos piden calcular las expresiones para la ley de velocidad cuando la experimentación se lleva a cabo sin inhibidor, cuando se lleva a cabo con inhibidor celulosa y cuando se lleva a cabo con inhibidor glucosa. Para solucionar este problema recurrimos al balance de moles, del cual tenemos esta expresión. Y para A es CA igual a CAF más tau RA, donde RA es igual a menos la velocidad de reacción. Entonces ahora tenemos el problema de quién es R, cuál es mi modelo. Para esto, los señores Michaelis y Menden en el año de 1930 plantearon una expresión a partir de observaciones. Por ejemplo, yo puedo resumir este tipo de reacciones como: primero, el sustrato entra a un sitio activo de la enzima. Entonces, digamos que esta es mi enzima, el sustrato es A, entra a un sitio activo de la enzima. Enzima y sustrato cambian, es decir, reacciona aquí dentro y la enzima abandona la enzima en forma de producto, o sea, sale B. A partir de esto y suposiciones como proporcionalidades, los señores Michaelis y Menten plantearon su modelo para la ley de velocidad como una constante multiplicado por la concentración de la enzima alimentada multiplicado por la concentración del sustrato sobre una constante llamada la constante de Michaelis y Menten más la concentración del sustrato. Entonces, al ingresar esta expresión que tenemos aquí al balance de moles, vamos a llegar a una expresión que nos va a ser de utilidad. Combinando las expresiones antes mencionadas, llegamos a esta expresión, de la cual tenemos pues y igual a mx más b. Como podemos ver, en este factor de aquí al que llamé x, contamos con todos los datos que nos proporciona el problema. Por lo tanto, podemos perfectamente realizar este gráfico y estimar los parámetros que requerimos para la ley de velocidad. Esto cuando no hay inhibición. Entonces, a continuación voy a explicar qué ocurre cuando hay un inhibidor. Bueno, para empezar, puedo definir un inhibidor como una sustancia I capaz de reaccionar con la misma enzima que reacciona el sustrato A para producir B, reduciendo la velocidad de la reacción de A con la enzima. Existen dos tipos de inhibición muy comunes: la inhibición de tipo competitiva, que ocurre cuando, por ejemplo, esta es mi enzima, el inhibidor I ataca el mismo sitio activo que ataca el sustrato. Entonces, el sustrato A ya no puede atacar ese sitio activo, por tanto la velocidad de reacción disminuye y hay que tener en cuenta en la expresión de la ley de velocidad SI. Entonces, eso es que tenemos. Y la inhibición de tipo no competitiva, que ocurre, por ejemplo, esta es mi enzima, A ataca un sitio activo e I, el inhibidor I, ataca un sitio activo diferente. Entonces cambia la conformación de la enzima y por tanto es capaz de disminuir la velocidad de reacción, y también toca tener esto en cuenta en la expresión de la ley de velocidad. Entonces, estas expresiones para cuando ocurren estas inhibiciones ya están dadas y las puedo representar de esta manera, es decir, de la misma forma que la ecuación de Michaelis y Menten. Como tienen la misma forma, al reemplazar en el balance de moles voy a llegar a expresiones muy similares. Por ejemplo, en la cinética de tipo competitiva, lo único que cambia es este denominador, de modo que
al realizar este mismo gráfico de CA contra este factor, el intercepto va a estar dado ahora por este factor y no por la constante de Michaelis-Menten. Y la pendiente de esta ecuación nos va a dar la misma constante. Y esto es importante porque me ayuda a determinar qué tipo de inhibición está ocurriendo. Si la pendiente de esta ecuación es la misma para cuando la reacción ocurre con y sin inhibidor, significa que la reacción con inhibidor es del tipo competitiva. Ahora miremos qué pasa con la inhibición de tipo no competitiva. Ahora la constante es este factor de aquí, entonces la pendiente de esta ecuación nos va a dar este factor y no K. Y el intercepto nos va a dar este factor de aquí. De modo que ya tenemos la manera de estimar todos los parámetros para cualquier cinética. Bueno, para la solución del problema nosotros desarrollamos esta plantilla en Excel y lo dividimos en tres secciones, para la serie 1 sin inhibidor y para la serie 2 y 3 con los dos distintos tipos de inhibidores. Copiamos todos los datos que nos brindaba el problema. Aquí está la concentración del sustrato a la salida, el tiempo de residencia y los datos de entrada. Y a partir de estos podemos calcular este factor de aquí para cada caso. Aquí está la fórmula del factor x que había mencionado antes de esta ecuación. Y ahora podemos graficar la concentración de salida del sustrato versus este factor. Y sabemos que la pendiente de este gráfico nos va a dar la constante de la reacción y el intercepto nos va a dar la constante de Michaelis-Menten negativo. Entonces esto lo podemos hacer con la función estimación lineal. Aquí nos arroja la pendiente y el intercepto. Entonces aquí tenemos estos valores y los reemplazamos en la ley de velocidad con las unidades correspondientes. Ahora el problema está para la serie 2 con inhibidor celobiosa. Entonces nuevamente calculamos el mismo factor y lo graficamos contra la concentración del sustrato a la salida. Entonces como esto tiene un inhibidor hay que estar pendientes de cuál es la pendiente de este gráfico. Como podemos ver, la pendiente de este gráfico es muy similar a la pendiente del caso sin inhibidor. Entonces podemos decir que la celobiosa es un inhibidor de tipo competitivo y la pendiente de esta reacción también va a ser la constante de la ley de velocidad. Y el intercepto va a estar dado por este factor de aquí. Como tengo Cm en el caso anterior, puedo calcular N. Entonces aquí ya tengo planteadas las ecuaciones para despejar esos valores y aquí los reemplazo en la ley de velocidad correspondiente a este tipo de inhibición. Ahora, el tercer caso, tengo el inhibidor glucosa, aquí me da la concentración de entrada, vuelvo a calcular el factor, gráfico con estimación lineal, obtengo la pendiente y el intercepto y veo que la pendiente es diferente de la pendiente de la serie 1 sin inhibidor. Entonces, esta inhibición es de tipo no competitiva y la pendiente va a estar dada por este factor de aquí. Como conozco K del primer caso, puedo despejar L con L y el intercepto, y con Cm puedo despejar N. Nuevamente, esto es fácil de despejar. Aquí tengo planteadas las ecuaciones, simplemente Excel me las calcula y reemplazo en la ley de velocidad correspondiente. Para terminar, voy a mostrar otra metodología para solucionar el problema, y es que a partir de la expresión de Michaelis-Menten para la ley de velocidad, al tomar inversos puedo acomodarlo y obtener esta expresión. Entonces nuevamente tenemos y igual a mx más b. Esto al graficar 1 sobre r contra 1 sobre la concentración de salida del sustrato. Pero ahora tenemos el problema de quién es r. Pero r lo calculamos a partir del balance de moles como CAF menos CA sobre tau. Nuevamente aquí tengo mi plantilla en la cual tengo los datos para el primer caso sin inhibidor. Entonces puedo tomar los inversos de la concentración de salida. Puedo calcular R con la expresión que acabo de mencionar antes. Aquí está la fórmula
que es la concentración de entrada menos la concentración de salida sobre el tiempo de residencia, sumir. Tomo los inversos y realizo este gráfico que tiene este nombre de aquí. Como había mencionado, este gráfico tiene esta forma, entonces el intercepto tiene este valor. Como conozco la concentración de la enzima alimentada, puedo despejar K con K ahora y la pendiente, ahora puedo despejar Cm. Aquí tengo los datos, aquí están los datos de la regresión, los datos calculados, y esta es mi expresión de la ley de velocidad. Ahora voy a comparar con los datos del caso anterior, con el método anterior. Entonces aquí vemos que obtengo 12.88 para acá, aquí obtengo 12.78, una diferencia de 0.1. Y para el Cm, que es la constante de Michaelis-Menten, aquí es 3.36, aquí 3.29, una diferencia de menos de 0.1. Por tanto, puedo decir que los datos son confiables